del 46 al 52. Dice la palabra del Señor. Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad iba acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Sentado junto al camino estaba Bartimeo, un mendigo ciego, hijo de Timeo. Al oír Bartimeo que era Jesús, el nazareno comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Oramos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por ti, porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, en este tiempo y ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yamile, tú cuida del niño, que Yamile siente aquí, si no se anda. Yamile, pasa adelante. Entonces, vamos con la palabra del Señor y ver para creer, ¿no? A veces esa expresión que encontramos. Y bueno, esta predicación ya hace tiempo la habíamos compartido aquí cuando habíamos visto la serie de Marcos. Pero ver para creer, la cosa va de vista, ¿no? Y el Evangelio de Marcos a mí me gusta. Normalmente, bueno, voy a hacer un paréntesis. Estamos hablando aquí en la iglesia, sabemos que estamos con la carta de Pablo a los Gálatas, pero quise hacer este paréntesis. Estuvimos el jueves hablando de Zaqueo en Jericó y hoy estamos con Bartimeo en Jericó. Estamos en Jericó todavía. Y el Evangelio de Marcos es un evangelio bastante interesante porque es un evangelio en el que Jesús está en acción, no va de un lado para otro, se ve, es el evangelio de más acción, ¿no? Y un poco lo que hemos vivido los compañeros, es lo que hemos vivido en la campaña, ¿no? De mucha acción de un día para otro. La iglesia es algo extraordinario, ¿no? Lo que hemos vivido, ¿no? Y cómo el Señor también nos habla, ¿no? Y para ver a Jesús tenemos que tener la fe de un ciego. La fe de un ciego, el que no ve, pero la fe de un ciego. Una fe ciega puede ser, una fe en medio de la adversidad, pero la fe que el mundo dice, no, la fe es ciega porque no ve. O sea, la fe, hay quien dice, ver para creer. Yo solamente creo en lo que veo, yo solamente creo en evidencias que se pueden comprobar científicamente, pero la fe es una fe para el mundo ciega, y para nosotros que éramos ciegos antes tampoco veíamos, pero es una fe que sana y salva. Muchos se escucha por estos lugares, hay que tener una fe ciega para creer tal cosa. O hay que tener una fe ciega para creer que vas a aprobar, por ejemplo, sin haber estudiado, ¿no? Mucho de esto se escucha por este lado, ¿no? Pero por otro lado se dice ver para creer. O si no lo veo, no lo creo, diría una persona sin fe. Pero a los ojos de los hombres, realmente esta fe es ciega. Pero como dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, los hombres. Precisamente lo que quiere decir este pasaje es que nos lo va a enseñar un personaje que tiene mucha autoridad para hacerlo. Es decir, se llama Bartimeo. Vamos a aprender a través de Bartimeo, que es ciego, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a enseñar Bartimeo? ¿Qué quiere decir fe ciega y ver para creer? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la autoridad y el poder de Cristo? Pues realmente vamos al primer punto, la fe de un ciego. Realmente un ciego debe poseer, aparte de otras habilidades, como en el tacto, el oído. Debe desarrollar el oído con mayor eficacia, pero aparte
debe ejercer un poco también una especie de fe, porque a veces tiene que tener fe en alguien, en un perro, en un lazarillo, y debe confiar en él, ¿no? Ya sea una persona o un perro, ¿no? Pero esa fe es ciertamente distinta a la que vamos a ver también aquí, ¿no? Una fe que salva, ¿no? No podía ver quién es Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo. La palabra bar significa hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Quién era Bartimeo? Era un hombre ciego, y al ser ciego hay que entender que en el siglo I los ciegos, hoy en día, gracias a Dios, y no es algo tampoco muy antiguo, esto es moderno, las personas que son ciegas pues tienen bastantes ayudas y gracias a Dios pues se pueden ayudar. Pero antiguamente, si eras ciego, eras un mendigo, porque no podías hacer nada y te imaginaban y solo podías vivir de las limosnas de la gente. Entonces era una vida, aparte de la cruz que tenían que llevar por no ver, también el rechazo de la sociedad, porque muchas veces la ceguera se veía como una maldición, sobre todo en la época judía, a la ceguera se le veía como una maldición por algún pecado de sus padres. Entonces era discriminado, era odiado, prácticamente despreciado por la sociedad. Pero imaginaros eso, ¿no? Un hombre que estaba ciego, Jesús iba pasando, le seguía una multitud, una gran multitud, otra se agolpaba al lado del camino, había cierto murmullo que se puede entender. La semana pasada, el jueves pasado hicimos un ejercicio, para los que estuvieron aquí, que yo creo que estaban todos, que yo hablaba y decía, vamos a imaginar que somos Zaqueo. Yo quiero hacer que hoy imaginemos que somos Bartimeo, que estamos allí en la orilla del camino, un montón de gente. Son pasajes muy parecidos los dos, porque hay mucha oposición, pero está Jesús pasando. Y lo que no sabemos, estamos ahí en la orilla del camino con un montón de gente agolpando. Imagínate un ciego, escuchando ruido, murmullo, pero está rodeado de gente. ¿Cómo se puede acercar a Jesús? Imposible. Y muchas veces nosotros vemos que los medios que nos rodean nos hace imposible llegar a Jesús, porque nosotros nos ponemos esas barreras, o nos rodeamos de barreras que nosotros mismos dejamos que nos rodeen, que nos hacen separarnos de Jesús. Y no nos queda otra cosa que clamar, que gritar a Jesús, llamando a Jesús. Pero aún no sabemos si el ciego fue a buscar a Jesús o él estaba allí por casualidad y Jesús pasó. Yo me inclino más por lo segundo, que como era un camino, los ciegos normalmente era un camino de paso, los ciegos normalmente se ponían a las orillas de los caminos para la gente que pasara le ayudara. Entonces yo me inclino más por lo segundo. Jesús pasaba por ahí un día cualquiera, un día monótono, un día rutinario, cuando menos lo esperaba. Y Jesús sí también fue nuestra vida. Mucha gente no se levanta, la mayoría no nos levantamos una mañana y decimos, hoy voy a tener un encuentro con Jesús o con alguien que me hable de Jesús. Normalmente alguien nos habla de Jesús en el trabajo, nos habla del Señor en la calle o como ha pasado con gente del pueblo que sale por casualidad y alguien le presenta una pulsera y le empieza a explicar en el bar la pulsera. Nunca nos levantamos cuando tenemos un encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús, el primero. Nunca nos levantamos ahí diciendo, vamos. Cuando llamó a Pedro y a Andrés, estaban preparándose, estaban yendo a pescar. No estaban diciendo, bueno, entonces Jesús llama así, se acerca así. Bartimeo estaba un día normal de su vida, un día más en la oficina, permitidme la expresión, cuando Jesús estaba pasando por ahí. Pero lo que sí es cierto es que este ciego sí había escuchado hablar de Jesús y la importancia del sembrar la palabra, de dar testimonio de quién es Jesús, porque conocía a Jesús. Por su forma de llamarlo sabíamos quién es, él sabía quién era Jesús. Alguien le había hablado de su poder, alguien le había hablado de su autoridad, y aquí vemos la importancia del oído. A Bartimeo no le hizo falta leer en el texto, que eso es importante, en la Biblia hay que leerla obviamente, pero no le hizo falta ver con sus propios ojos a Jesús, sino oír quién era Jesús.
La palabra la fe viene por el oír la palabra. Somos salvos por oír la palabra. Y es maravilloso también. Otro ejercicio que digo que hoy os voy a poner varios ejercicios. El primer ejercicio que os pongo, que os recomiendo que hagáis, no es obligatorio, es que cuando leáis la Biblia, la leáis en voz alta. Que podáis escuchar también. No solamente oír de memoria, porque a veces la memoria y la mente están leyendo a veces con piloto automático. Leer en voz alta la Biblia, para que también leáis y escuchar la palabra. Es lo importante de oír la palabra. Es importantísimo. Y en Bartimeo lo vemos, alguien le habló de Jesús. Alguien le dijo quién era Jesús, porque Jesús, hijo de David, ahora vamos a entrar en esto, ten misericordia de mí. Eso es alguien que solamente lo puede decir. Alguien que sabes, o quién le ha dicho, alguien le ha dicho que conoce a Jesús. Entonces, alguien le había hablado quién era Jesús y porque no veía aún, sí lo oyó, lo escuchó. Y estoy recordando este versículo en Romanos 10:17, que es lo que he dicho antes. Así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, es un ejercicio espiritual. Igual cuando uno quiere ir al gimnasio a ejercer músculo, o quiere hacer deporte, o quiere jugar pádel para mejorar su revés y todo esto, es necesario también estar preparado, abrir la Biblia y escuchar la Biblia también. Leer escuchando. O si sois una familia, poneros, o vais turnando, voy a leer yo este pasaje hoy y escuchámoslo en voz alta, y cambiando así. Es un ejercicio muy bueno de leer y escuchar la palabra. Y oyó que Cristo iba pasando, sigo Bartimeo, nosotros somos Bartimeo, estamos ahí en la orilla del camino, rodeados de gente. Dice el versículo 47, al oír Bartimeo que era Jesús el Nazareno, cuando se dio cuenta que era Jesús aquel que había escuchado, que alguien le había dicho, comenzó a gritar. Recordemos, un ciego rodeado de gente, la multitud pasando, y la multitud pegando voces, me imagino, aclamando. Y dice, la única forma que yo tengo de acercarme a Jesús, o que Jesús me vea, y tener esa comunión, es clamando, gritando. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer un parón en el camino, y no dejarnos llevar por la multitud que nos rodea, sino hacer un parón en el camino, y olvidarnos de esa multitud. Y en medio de la multitud que nos rodea, pero que nosotros nos olvidamos, clamar a Jesús diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Cuán importante para nosotros también desarrollar el oído, pero vemos pronto pues, qué pronto somos a veces para hablar y qué tardos para oír y escuchar, ¿no? Por eso es importante el oír y empezar a gritar. Hermanos, quizás estás pensando ahora, ¡buah! Qué pesado el pastor hablándome de esta manera. Quiero terminar ya, irme. Pero hermanos, necesitamos escuchar a Jesús. A veces también somos una máquina de pedir a Jesús. Sacamos como un datáfono de oración, empezamos que Dios tiene un datáfono, empezamos a súplica. Pero fíjate, algo que vamos a entrar ahora en esto, pero me llama la atención. Bartimeo le podía haber pedido fácilmente, Señor, quiero ver, porque él seguramente había escuchado que había sanado a otros. Señor, sáname la vista. Pero ¿cuál fue su oración? Ten misericordia de mí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros, y permitidme que abra este paréntesis, pero que Bartimeo me lo pone muy fácil. Muchas veces nosotros cuando oramos nos quedamos en lo superficial. Y está bien orar porque me sane, hay que orar por sanidad. Está bien que oremos, Señor, estoy pasando mal económicamente, dame un trabajo. No está mal orar por esto. Pero eso es solamente lo superficial, de la profundidad real del asunto. Bartimeo podía haber dicho, Señor, dame la vista, al principio. Pero él le pide algo mucho más profundo. Ten misericordia de mí.
Cuando nosotros enfrentamos una situación de enfermedad o una situación difícil económica en familia, yo os invito a que hagáis la oración esta que hizo Bartimeo. Se llama la oración de Jesús. Y decirle de corazón: Señor, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo lo he hecho y lo hago cuando estoy, durante la campaña lo hice varias veces, porque necesitaba. Y en mi corazón me callaba y lo único que le decía, que no se convierta tampoco en un mantra, sino que sea de corazón. Señor, varias veces: Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Porque en otra versión, que soy un pecador. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y sin caer en el mantra, sino que sea de corazón. El Señor realmente se manifiesta. Porque muchas veces, ay, Señor, en mitad de la campaña, no puedo, dame fuerza. No, pero en la misericordia está todo el paquete. Señor, o como dijo Salomón que le dice: pídeme lo que quieras. Le podía haber pedido: dame un reino mayor, o dame una mujer guapa, o dame esto, dame el otro. No, Señor, yo quiero sabiduría. Porque a veces nos quedamos, y a veces en las reuniones de oración yo me doy cuenta de cosas también, y empezando por mí, no estoy señalando a nadie, lo digo yo también, que cuando pedimos motivos de oración nos quedamos en lo superficial cuando hay una situación más profunda que debemos cuidar. La intimidad con Dios. Señor, quiero tener más intimidad contigo. Señor, tú sabes que yo deseo un trabajo, pero en medio de esta situación quiero glorificarte. Señor, tú sabes que estoy enfermo. Si es tu voluntad, me sana. Pero en medio de esto quiero glorificarte. Y veremos la mano de Dios. Y eso es: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Bartimeo? Bartimeo clamó, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo repitió varias veces. Él conocía a Jesús, aunque pudiera tener una confusión por falta de contexto. Lo llamó por un título mesiánico, porque el Mesías sabía que era el Hijo de David. Y él lo llamó por un título mesiánico. Y me inclino a que este hombre, por revelación, gracia de Dios, sí sabía quién era Jesús, por lo que le pide. Pero volvamos, dice: Jesús, Hijo de David. Este título que Bartimeo está diciendo, era muy complicado decirlo en esa época, solamente aquel que Dios se lo ha revelado. Cuando Pedro dijo: Señor, tú eres el Mesías, que vino a decir lo mismo, ¿qué dijo Jesús? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, eso viene del cielo. Yo me inclino incluso que cuando ya Bartimeo está clamando a Jesús, ya el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Porque es imposible humanamente en el siglo I dar ese título a Jesús si realmente Dios no trabajaba en tu corazón. Cuando nosotros decimos sí a Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, es porque nuestro corazón ya ha sido mudado, ya ha sido operado, porque Dios es el que pone el querer por el hacer. Por eso decimos que Dios es soberano, y esto es maravilloso. Porque si dependiera de nosotros, madre mía, yo ya habría metido la pata hasta el fondo, yo no sé dónde estaría. Pero es el Señor. La salvación, como diría Jonás, la salvación es del Señor. Y Bartimeo lo sabía. Y reconoce a Jesús como Hijo de David. Lo reconoce como el Rey prometido, el Rey libertador. Hasta aquí todo bien. Pero mejor aún cuando dice: ten misericordia de mí. ¿En qué podría tener misericordia un rey terrenal si este hombre no había hecho nada malo, aunque era ciego de nacimiento y eso estaba mal visto? ¿Qué podría pedirle un ciego un lugar en el palacio, un mejor trato en la sociedad? ¿Por qué dice: ten misericordia de mí? Me inclino que realmente lo que he dicho este ciego, por obra de Dios, sabía que Cristo tenía poder y autoridad para sanarlo. Porque era un enviado mucho mayor, Jesús era un enviado mucho mayor que un simple rey libertador, sino el Hijo
de Dios, el Verbo hecho carne, enviado para sanar y salvar. Y esta es la fe de un ciego, que veremos que esta fe va en aumento. La fe ciega en medio de la adversidad. Seguimos con Bartimeo. Aprendamos de Bartimeo. Bartimeo podía tener miedo, temor a las circunstancias. Imagínate, me pueden pisotear, me pueden reventar. Además, siendo una persona, un marginado de la sociedad, que, permitidme la expresión, no valía nada. Le podían hasta pegar una paliza y matarlo. Pero Bartimeo, a pesar de esto, su fe fue creciendo. Conforme más clamaba a Jesús, su fe fue creciendo. O sea, como que se envalentonó. Porque la fe quita todo temor. Cuando nos ponemos los ojos en Jesús, cuando queremos tener realmente esa comunión con Jesús, quita todo temor. Dice, y muchos le reprendían. Fijaros, muy parecido también, hay muchos paralelismos con el pasaje de Zaqueo. Muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, a pesar, no se asiantó, no tuvo miedo. A pesar de que decían, cállate ya, me imagino con qué improperio, con qué insultos al pobre Bartimeo se dirigía, ¿no? Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle, y llamó al ciego. Bueno, después ya seguimos con esto. Aunque ante la oposición, él clamó más. Y debemos aprender, hermanos, cuando la fe se pone difícil, cuando el camino se pone difícil, yo no sé cómo reaccionas. ¿Cómo reaccionas cuando es muy complicado seguir? Cuando ves oposición. Ante la oposición debemos clamar más al Señor. Debemos clamar más al Señor. Yo recuerdo estos días, permitirme que vuelva a hablar otra vez de la campaña, está muy fresco. Cuando segundo día, tercer día, iba la cosa peor con las dificultades que teníamos, que todos sabían. Yo por un lado decía, no puedo más. Pero por otro lado, gracias también a los hermanos, nos apoyábamos unos a otros. Y la respuesta fue clamar más. Clamar más. Sabiendo que Dios iba a mostrar su poder. Bartimeo sabía que Dios iba a mostrar su poder. Ante la oposición, hermanos, debemos clamar más. Él no se dio por vencido. Se encontró con la oposición de aquellos que le rodeaban. Muchas veces, en medio de las circunstancias que nos rodean, nos desanimamos. Cuando las cosas no salen como queremos, cuando dicen, cállate ya. Nos encontramos con opositores a nuestra fe. Pero la actitud de Bartimeo nos tiene que hacer pensar. Él seguía clamando a Cristo, llamándole con el título mesiánico, Hijo de David. Él seguía pidiendo misericordia. Y mientras mayor era la oposición, mayor era su fe, y clamaba con más ahínco. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces cuando vemos la oposición? Pero ante la oposición debemos decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Mayor debe ser nuestra fe, mayor debemos clamar. Y cuando la fe opera encima de la oposición y la adversidad, mejor sabe la bendición después. Dios bendice y le abrió camino. Fíjate lo que pasó. Estamos ahí con Bartimeo, somos Bartimeo. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciendo, anímate. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Levántate, que te llama. Me gusta más la Reina Valera 2020, dice, ten confianza, levántate, te llama. La obra de Dios en este hombre había comenzado antes, esa es mi forma de ver, ¿no? Porque si no, no hubiera llamado de tal manera, con la acción del Espíritu Santo, a dotar a Bartimeo con la fe para clamar a Cristo como debe ser. Esa fe que le salvaría, esa fe salvadora. Jesús nos llama en este momento. Jesús te llama, Jesús llama
Y para eso usó discípulos más cercanos. Lo mismo pasó con nosotros, ¿no? Cuando nos llamó por primera vez, Jesús usó a sus discípulos, a su iglesia, a un familiar cristiano, a un amigo cristiano, a alguien cercano, o alguien que pasaba por ahí con una pulsera. Jesús usó a alguien para acercarse a nosotros y decirnos: Jesús te llama, Jesús te ama. Cuando Jesús llama, Jesús está mostrando también su amor por ti. ¿Qué similar es esto? Estos enviados no solo llamaron y le pidieron que se levantara para acompañarlo hasta Cristo, recordar que era ciego, sino que lo condujeron cuidadosamente hasta los pies de Cristo. Hermanos, cuando fuimos nosotros llamados por Jesús, fue una persona quien fue a nosotros, o varias, o no sé cómo fue vuestro caso, quien fue a nosotros, y esa persona, como hizo los discípulos con Bartimeo, nos condujeron cuidadosamente hacia los pies de Jesús. Esa es la misión de la iglesia ahora, también esa es nuestra misión: conducir a otros cuidadosamente, con amor, hacia los pies de Jesús. Al ciego, conducirlo; al ciego de espíritu, conducirlo hacia los pies de Jesús, que es el único que puede salvar. Qué similar es esto a nuestra conversión. Nosotros ciegos, sin ver, Cristo se acerca a nuestra vida monótona, usa a sus discípulos y esto nos conduce a los pies de Cristo. ¿Sabes algo? Hoy, cristiano, eres tú ese discípulo que Jesús envía para traer a Él y conducir a uno de los que están ciegos, como tú estabas ciego. Pero cuando escuchamos que Cristo, que Jesús nos llama, solo podemos reaccionar como lo hizo Bartimeo. Bartimeo no dijo: espérate que voy más tarde. Cuando Jesús llama, nosotros vamos al momento. Ante una verdadera fe, el desprendimiento de todo lo que teníamos, que nos aferrábamos a ello, puesta nuestra confianza en ello, coge un diferente plano. Y lo vemos en el ciego. ¿Qué hizo el ciego? El ciego se levantó, le acompañaron, pero él arrojó su manto y se levantó de un salto y fue a Jesús. El ciego lo único que tenía era el manto. El versículo aquí 50 dice: Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Cuál era su posesión en esta tierra? Era un mendigo. Lo poco que tenía y todo lo que tenía era la capa y poco más. Y él no puso como prioridad la capa. Él sabía que Jesús le tenía algo preparado mucho mejor. Lo dejó a un lado, lo tiró. Pablo lo dijo también, ¿no? Lo que yo antes tenía por estima, ahora para mí es basura, porque he conocido a Cristo. Hermanos, esto aprendamos de Bartimeo. ¿Cuántos cristianos están diciendo: yo voy a Jesús, pero sigo con mi mochila? No quiero soltar aquello que he vivido. El Señor nos llama a desprendernos de aquello que nos ata al pasado, que nos ata al rencor, que no somos capaces de perdonar a un familiar. El Señor nos llama también a soltar eso y ir a los pies de Cristo. El Señor nos llama también a confiar solamente en Él. Vale, Bartimeo solo tenía esa capa, esa túnica, ese manto. Pero él nos aferró. La fe de un ciego necesitamos. Dejar aquello que nos impide llegar a Jesús. Seguramente la capa era también un impedimento para cargar con ella, caminando entre la muchedumbre para llegar a Jesús. La podría pisar, se podía tropezar, y la soltó. Jesús dice en su palabra: venid a mí los cargados y cansados, yo os haré descansar. Dejar la carga para llevar el yugo de Jesús, que es suave, porque lo lleva a Él en la cruz. El ciego mendigo, lo único que tenía era esto, lo soltó.
como he mencionado a Pablo en Filipenses 3, 7, 8, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas vistas del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Lo he perdido todo, pero es basura comparado con el amor de Cristo, comparado de conocer más a Cristo, comparado más de llenarme más de Cristo. Antes del culto, comienzo yo a hacer una diferencia. Hermanos, debemos no solamente creer en Jesús, porque creer es fácil creer en Jesús, sino llenarnos de Jesús, llenarnos de Él. Eso marcará la diferencia. Eso marcará la diferencia. Para Bartimeo, aquello que para él era tan valioso dejó de tener valor comparado con la llamada de Jesús. En nosotros esto debe ser un ejemplo. Con la llamada a la práctica de fe, todo torna en una cuestión de prioridades. Hermano, tenemos que tener prioridades. Cuando somos cristianos que hemos conocido el verdadero amor y valor de Cristo, lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz, debemos ser claros en prioridades. Jesús, si realmente lo hemos conocido, debe ser el primero. Y no debe compartir esto con ninguna otra cosa. Incluso por encima yo digo, Señor, ayúdame. Es difícil, pero digo, Señor, ayúdame a tenerte a ti primero por encima de mi familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. No estoy diciendo que debes despreciar a tu familia, pero ¿por qué poner primero a Jesús antes que tu familia es importante? Porque sabrás amar a tu familia ordenadamente. Sabrás redimir a tu familia a los pies de Jesús. Tengo un hijo, sabéis todos, y a veces esta oración es difícil. Señor, ayúdame a amarte a ti primero antes que a mi hijo. Es difícil. Dios lo hizo. Amó a nosotros, poniendo a su hijo primero, poniendo a su hijo por nosotros. Amar a Dios por encima de tu propio hijo es saber amarlo como Dios quiere que lo ames. Es saber ordenar esas piezas. Es saber corregirle en los momentos que debes corregir. Disciplinar en los momentos que debes disciplinar. Comprender y tener misericordia en los momentos que debes comprender y tener misericordia. Poner a Jesús primero es ordenar el amor distorsionado por el pecado. Yo me acuerdo cuando me casé, esto lo he comentado ya alguna vez, pero cuando me iba a casar con Sandra, le hice a Sandra una pregunta. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a mí? Y ella me dijo, a Dios. Y yo, gracias, Señor. Yo no quiero una esposa que me amara más a mí que a Dios, porque sería su Dios yo. No quiero ser un padre, no queramos ser padres que amen más a sus hijos, porque nuestro Dios será nuestros hijos. Sino que amemos a Dios sobre todas las cosas. Cuando dice sobre todas las cosas, no solamente sobre ídolos, sobre santitos, o sobre no sé qué, eso es fácil para nosotros cristianos, sino sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y Bartimeo lo hizo. Puso a Dios primero sobre todas las cosas que él tenía. Y vio la bendición. Lo que debe ser primero, si realmente vemos con los ojos de la fe, es Cristo y su voluntad, aunque esto significa dejar cosas que para nuestra carne son valiosas al lado del camino. Y nos ha tocado dejar cosas también a un lado, abandonar cosas. Nos ha tocado, pero hemos visto la mano de Dios, como hizo Bartimeo. La fe de Bartimeo es maravillosa. ¿Por qué? ¿Qué le garantizaba a él que no iba a necesitar el manto más adelante? ¿Qué le garantizaba a él que iba a vivir algo mejor que lo único que tenía en este mundo, que era el manto? Obviamente era su fe en Cristo, era conocer a Cristo.
Y sí, todo en algún momento podemos meter la pata bien. Pero si Cristo no es importante en tu vida, si no es el primero todavía, déjame decirte que no conoces bien a Cristo y no conoces la dimensión de su llamada y todo lo que esto conlleva. Pero mira, Bartimeo, perder es ganar. Perder el ego, perder el orgullo, perder nuestros dioses es ganar a Cristo. La fe ciega los llevó a la gran bendición como a nosotros. Y esta fe ciega es una fe que sana y salva. Y Jesús le dice, ya por fin se acerca a Jesús, el encuentro esperado. Y Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Bartimeo tuvo su encuentro esperado. No fue movido por su capacidad natural, fue ayudado, pues en todo este momento necesitó ayuda para llegar a Jesús. Necesitó que Jesús se acercara, necesitó que Jesús dijera, ir a por él. Dios es el que nos ha traído, como dice Oseas, con lazos de amor a él. Por eso la fe no tiene jactancia, sino revés, misericordia, amor. Bartimeo tuvo su encuentro, Jesús, quien llama a que fuera a él. Pero Bartimeo, lejos de desesperar y bajar los brazos, fue movido a clamar a Jesús y tuvo ese encuentro cara a cara con Jesús, aunque no pudiera verlo. Hermanos, esa canción que cantábamos el domingo pasado, aunque no pueda verte, estás aquí. Aunque no pueda verte, estás aquí. Y ahora que no somos ciegos espiritualmente, lo vemos con el alma a Jesús en nuestra vida. Podemos ver su mano en los detalles. Aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Qué tan parecido a nosotros. Tuvimos un encuentro con Jesús, pero no lo vemos. Aunque sabemos que su gracia opera y sabemos que un día lo veremos cara a cara. Y aquí el momento clave. Voy a hacer un paralelismo, una diferencia entre la oración de Jacobo y Juan con la de Bartimeo. Y el ciego le respondió, Maestro, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió, Maestro, que recobre la vista. Ahí así le pide, después de tener misericordia, sabe que ha alcanzado misericordia, dice que recobre la vista. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso son necesarias para que veamos la humildad de la oración. Jesús les preguntó a estos apóstoles, a lo que serían sus apóstoles después, sus discípulos, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y cuántas veces queremos nosotros lugares? ¿Cuántas veces queremos ser vistos como primeros? Y la petición de Bartimeo no fue, Señor, dame un lugar ahí maravilloso. Déjame caminar a tu lado, déjame dormir en tu pecho. Dijo, quiero recobrar la vista. Jesús, y viste que Jesús no cura inmediatamente a Bartimeo, sino que dialoga con él intentando provocar su fe. Le pregunta, ¿qué le hace? La pregunta que le hace es la misma que hizo a Santiago y a Juan, Jacobo y Juan, en el episodio anterior de este evangelio. Pero la intención es distinta. Allí se trataba de sacar a vista el orgullo de los discípulos y manipulación. Y aquí se trata de discernir la naturaleza de la petición y provocar en Bartimeo una mayor fe. ¿El hombre solo quiere dinero o puede confiar en Jesús que hará lo imposible? Pero él quería ver, Bartimeo quería ver, pero no para su propio egoísmo. ¿Sabes para qué quería ver Bartimeo? Para gloria de Dios. Todo lo que nosotros le pidamos a Cristo y se lo pedimos en su voluntad, como a Él le agrada, no debe motivar en nosotros un mayor puesto o una mayor elevación ante los hombres, sino lo que debe motivar nuestra oración es, quiero darte la gloria a ti, Señor.
quiero darte la gloria a ti, Señor. Y así fue. Muchas veces pedimos con vanidad, lo que ya dije antes, pero que es necesario buscar en nuestra oración el centro de la voluntad de Dios. Así que Jesús nos lo puso muy fácil. En la oración modelo, hágase tu voluntad. El Señor conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos. Y pedir, hay quien dice, yo a veces me he encontrado con algún hermano y dice, no, es que tienes que declarar sanidad, tienes que declarar liberación, porque si no, no tienes fe. Pero yo creo que mayor fe es descansar en los brazos del Señor diciendo, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Como dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Como dijo Jesús, Señor, si es tu voluntad, aparte este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Eso se requiere más fe. Si profetizamos, si no sé qué, hermano, el centro de todo es la voluntad de Dios, para ver su gloria. No hay mayor fe que esta. Hágase tu voluntad. Bartimeo pidió que quería ver para glorificar a Dios, y así fue. Muchas veces pedimos con vanidad, pero hay que ir al centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué Bartimeo pidió esto? Porque sabía que Cristo podía curarle. Porque quería que Cristo fuera también reforzado y sea glorificado. Y porque quería seguirle también. Y ya Bartimeo fue sanado, salvado. ¿Y qué hizo? Comenzó a seguirle. En el versículo 52 Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Curiosamente, no solamente le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Cuando somos Bartimeo, somos salvos, somos sanados, somos llamados a seguirlo, a Jesús. Aunque nuestra versión en la Biblia de las Américas viene, por ejemplo, sanado, en la Reina Valera viene salvado. La palabra que se utiliza aquí es sozo. En griego es soseken, que es la raíz sozo, que significa salvar. Por eso me gusta más la versión Reina Valera, es más literal. Tu fe te ha salvado. La restauración física y espiritual parece ser lo que se pretende aquí, ya que el hombre aparentemente sigue a Jesús como discípulo. Lo que ocurrió con Bartimeo, que no solo fue sanado de la vista, sino que por medio de la fe dada por Dios fue salvado, este es el mayor regalo. Esto vale mucho mejor que la túnica, que el manto que dejó. El regalo de la salvación. ¿Y qué hizo Bartimeo? Seguirlos a Jesús. Y la pregunta aquí que yo hago es, hermanos, reconozco y debemos reconocer que hemos sido salvados, hemos sido sanados por Jesús y que de cierta manera estamos siguiéndolo. Pero ¿quién aquí hoy está dispuesto a seguirlo hasta las últimas consecuencias? ¿Quién está dispuesto a seguirlo diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, aunque a mi carne le duela? ¿Quién está dispuesto a seguirlo en medio de la enfermedad? ¿Quién está dispuesto a seguirlo en medio de la prueba, de la economía del hogar? ¿Quién está dispuesto a seguirlo en medio de la persecución? ¿Quién está dispuesto a seguirlo aunque nos maten? Bartimeo caminó con él. Nosotros somos llamados a caminar con él. Y esto es lo que debemos hacer, seguirlo, aunque haya días difíciles, caminar por fe. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo también que nos guía. Y hermanos, estamos en este mundo, no para poner los ojos en las cosas de este mundo y ponerlo primero, sino para seguir a Cristo y ser de bendición para otro. La fe es ciega, por eso tenemos que ver con el corazón más que con los ojos. Por eso tenemos que entender más por el oído que por lo que vemos. Aprendamos de este ciego de la fe que tenía. Aprendamos de este ciego su concepto de prioridades, que dejó todo lo que tenía para ir a Cristo. Aprendamos de este ciego que pudo haber
podido pedir lo que deseara y le pidió ver, pero no para vanidad, sino para gloria del Señor y poder seguirle. Necesitamos la humildad, el concepto de prioridad y el arrojo de este ciego sanado. Ya no era un mendigo, ya era un discípulo de Cristo, un hijo de Dios. El pecado nos hace mendigos, pero Cristo nos llama a ser hijos de Dios. Aprendamos que solo por Cristo podemos ser salvos y ver las cosas como realmente son. Y si aún estás ciego en cuanto al conocimiento del Evangelio, tranquilo. Trata de ver con los ojos de la fe. Ve a Cristo y pídele que te permita ver. Siga a Jesús y pídele la vista. Si la fe es sí, la fe es ciega, pero cada uno puede ver con el alma y creer en Cristo y la vida eterna. Que el Señor nos permita, hermanos, cada vez más ver con claridad a Jesús. Aunque el mundo caiga a pedazos, aunque haya días buenos, hayan días malos, en todos ellos está Jesús a nuestro lado. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.